la comunidad judía de Bellajoc, Caracas, estamos a transmitir el aparecer el día de hoy, por sentarse. Este sábado se denomina Shabbat She'ekarim porque se lee la sesión que trata acerca de la donación del medio shekel que debía aportar los varones mayores de 20 años. Dicho aporte era utilizado para la manutención del templo. La porción de este Shabbat comienza diciendo, Adonai habló a Moisés diciendo, cuando hagan un censo de los israelitas para determinar sus números, cada hombre le dará a Adonai expiación por su alma cuando se lo cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. El rabino Jacob Kuli fue un talmudista y comentarista de los siglos XVII, XVIII, que murió en Constantinopla en el año 1732. Este rabino analizó estos capítulos de la Torá. Dice que no están escritos en orden cronológico y explica la razón de tal ordenamiento. Ahora, es importante que comprendamos que estas últimas sesiones, va a decir la sesión de la pareja de Terumá, la de Tesabé, la semana pasada, y la correspondiente a esta semana, Kitizá, que trata de los Shekarim, especialmente esta. Todas ellas se ocupan, las tres, se ocupan del tabernáculo. No figuran o no están en estricto orden cronológico. Hashem no le transmitió a Moisés este precepto, el de donar medio shekel, sino hasta después del pecado del becerro de oro. Todo esto sirvió de expiación tras el pecado del becerro de oro. Así como habían donado oro para la construcción del becerro de oro, ahora tenían que donar para el tabernáculo en Mizcán. Es verdad que en la Torá todos estos preceptos figuran antes que el capítulo que trata del becerro de oro, pero en realidad los preceptos tuvieron lugar después del becerro de oro y no están escritos en su orden cronológico. Esto no es más que un ejemplo de lo que dicen nuestros sabios de bendita memoria. Dicen más de una ocasión, dicen que en la Torá no existe el orden cronológico.
מוקדן ומאוחר בתורה. Ahora, tras el pecado de becerro de oro, Hashem le ordenó a Moisés que hiciera un censo al pueblo. ¿Por qué y para qué? Esto lo podemos entender a través de una parábola. Perdón. Una parábola que cuenta que había un hombre que poseía un rebaño de ovejas y vino una plaga, atacó el rebaño haciendo que muriera una cierta cantidad de ovejas. Una vez que la plaga cesó, el pastor dijo: quiero contar las ovejas para ver cuántas sobrevivieron. Del mismo modo, con posterioridad al becerro de oro, en que murieron muchos judíos, creo que aproximadamente como unas 3.000 personas. Así le dijo a Moisés: quiero que cuente a Israel para saber cuántos sobrevivieron. En realidad, amados, el ejemplo que estoy dando no es una analogía exacta de aquello que quiero ilustrar. En realidad, a Hashem no hay nada que esté oculto, porque él todo lo sabe. Ya que no tiene necesidad de contar a la gente para saber cuánto sobrevivieron. Aquí lo que está ocurriendo es que Hashem quería demostrar todo el amor que siente por Israel. Amén. Por eso le ordenó a Moisés que censara al pueblo para saber cuántos sobrevivieron, para demostrar que nuevamente los amaba de aquello se habían arrepentido. Por eso la Torá dice: cuando haga un censo de los israelitas para determinar su número, emplea esa palabra. Aquí podemos preguntar: ¿por qué la Torá agrega la frase adicional para determinar su número? Ciertamente habría bastado que dijese: cuando haga un censo de los israelitas, cada hombre dará expiación por su vida. Pero ocurre que la Torá nos quiere enseñar lo que dijimos antes. Hashem le dijo a Moisés: no creas que te ordeno que cuentes a los israelitas debido a que yo reconozca su número. La razón es para determinar su número, para que la nación a ser censada se dé cuenta de lo mucho que la amo. Existen otros motivos más por el cual Hashem ordenó que fueran censados. Quería demostrar que si bien los israelitas habían pecado con el becerro de oro, Hashem no los rechazó. Una vez que se arrepintieron
obviamente, seguían siendo para él igual de importantes que antes. Vemos que esto a partir del hecho de que Dios ordenó censarlo. Ahí vemos realmente lo importante que eran los israelitas para Dios. Cuando una persona se toma el trabajo, la modestia de contar algo, es señal de que ese algo le importa mucho. ¿Quién me sigue? Amén. A esto hace alusión la palabra empleada para denotar, el censo. Este versículo se traduce literalmente de esta forma: cuando alce la cabeza de los israelitas para determinar su número. No dice cuando cuente, que me corrija aquí el profesor, me veo que cuando cuente se dice quitispor. Si no dice quítese, que significa literalmente cuando alces. Esta expresión refleja grandeza e importancia. Grandeza e importancia. Es como si Dios dijese: cuando alce a los israelitas a contarlo, esto se debe a que fueron censados a fin de demostrar su importancia ante Dios. La Torá dice que cuando se haga el censo, cada hombre dará expiación por su alma. El capítulo 30, versículo 14, 16, dice lo siguiente: todo el que pase por el censo a partir de los 20 años en adelante dará la porción de Dios. Los ricos no aumentarán y los pobres no reducirán el medio shekel. De dar la porción de Dios, de expiar por sus almas. Tomarás la plata de las expiaciones de los israelitas y le dará para la obra de la tienda de reunión, y será un recordatorio ante Dios para los israelitas, para expiar vuestras almas. La Torá dice que cada persona debía donar medio shekel. La gente no podía donar lo que deseara, lo que quisiera. Como en el caso de que uno donara más y otro donara menos. Todos debían donar la misma cantidad, va a decir medio shekel. En este sentido, los ricos y los pobres debían ser igual. A esta altura, entonces, podemos plantear una pregunta. Tal como hemos visto, Hashem ordenó que cada uno donara medio shekel para saber cuántas personas habían. Pero, ¿por qué Hashem ordenó que los pobres no dieran menos ni los ricos dieran más? Si la donación se llevaba a cabo
con el fin de poder censar o de contar al pueblo, eso también es pobreza. Lo que hace haciendo que cada uno diera una sola moneda. El rico puede dar una moneda grande y el pobre me da una moneda más pequeña. Siempre y cuando diera una sola moneda cada uno. No habría problema con el recuento de las personas. Lo que ocurre es que en medio shekel se donaba para pagar rescate por el alma. En este sentido, es evidente que ricos y pobres son todos iguales. Amén. El alma del rico es exactamente igual al alma del pobre. Amén. Por eso, si el rico hubiera dado más, la gente habría pensado, el alma del rico vale más. Y es más importante antes de Hashem. Y habían cometido ese error debido a que vieron que Hashem le había dado muchísimo dinero al rico. En efecto, son muchos los que cometen este mismo error. Por eso Hashem ordenó que el rico no diera más ni el pobre diera menos. Esto nos enseña que todas las personas son iguales ante Hashem. Amén. No obstante, Hashem conoce todos los secretos. Amén. Y por eso hace que unos sean pobres y otros sean ricos. Amén. Versículo 17, 21, capítulo 30 de la porción de hoy, la fuente de cobre. Habla de la fuente de cobre. Estos versículos nos hablan del precepto de hacer una fuente de cobre. ¿Para qué? Para el lavado de las manos y los pies. Los sacerdotes debían lavarse sus manos, los pies, antes de entrar a oficiar en el santuario. Las mujeres de Israel contribuyeron ampliamente dando sus espejos de bronce para dicha construcción. La gran lección que tenemos acá es que antes de presentar nuestro servicio al Eterno, debemos de asegurarnos que nuestras manos y pies estén limpios, estén purificados. Amén. El salmista dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? El limpio de mano y puro de corazón. Amén. Rab Shaul posteriormente demandó que todos los hombres piadosos levanten mano limpia sin ira ni contienda. Amén. Servir al Eterno con nuestras manos y pies manchados es una grave ofensa a la santidad de Akadosh Baruj Hu. La fuente de cobre fue colocada entre la entrada del lugar santo y el altar exterior. Por lo tanto, sea donde sea el servicio que presentemos, tiene que ir precedido por la
purificación en nuestras manos y pies. Amén. Bendito sea el Eterno. Amén. Por la fuente de purificación que nos ha sido dada en Yeshua, nuestro justo Mashiach. Amén. Versículo 22 al 33 nos habla el aceite de la unción. La preparación y combinación del aceite de la unción solo fue preparado por Moisés, porque a él solo se le fue revelado el modo de la combinación, de la fórmula exacta de cada uno de sus ingredientes. Todos los utensilios del tabernáculo debían ser ungidos con el aceite especial. Con él se ungiría también los futuros reyes de Israel. De forma especial, el Mesías. Actualmente, este aceite de unción que hizo Moisés, dicen que existe, pero está escondido en algún lugar. Según Isaac ben Yehudá de Abrabanel, o Abrabanel, ¿verdad? Se conoce como Abrabanel o Abrabanel, del año 1437 al 1508, citado en el Talmud, el óleo, el aceite de unción que fue preparado por Moisés, fue usado también en las generaciones sucesivas y nunca más hubo necesidad de prepararlo otra vez. De acuerdo a lo dicho en el Talmud, cuando el arca sagrada quedó oculta a ser destruido el primer templo de Jerusalén, les desapareció también el frasco que contenía el aceite de unción. Y por este motivo, en el segundo templo de Jerusalén no había más Cohen Mashua, o sea, sacerdote ungido, así se dice, ¿no? Mashua. Esperando por el Mashiach Yeshua, quien renovará y acondicionará el templo, salvándolo de las manos de los impíos y restaurando el servicio al Eterno en su forma apropiada. Amén. Será el Mashiach quien unirá el templo y lo dedicará a Dios en nombre de todo Israel. Amén. Versículo 34 al 38. El incienso. Una orden que representa la puerta de conexión con Hashem es la orden de la preparación del incienso. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Amados hijos, con todos estos puntos que hemos visto en el día de hoy, es para nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento de la Torah. Pero debe ser tal que la podamos aplicar cada situación de nuestra vida. Si el conocimiento que el Eterno te da no lo aplica en tu vida, es como dice el Bihashá, es un símbolo clandestino. Aplicar las enseñanzas a nuestra vida, esa es la verdadera libertad a la cual nos ha llamado Elohim. Juan 8:22. Juan 8:22 dice, y conoceréis la verdad, la Torah, y la verdad os hará libre. Nuestro Mashiach Yeshua, cuando fue tentado en el desierto por Satán, no se puso a discutir, no se puso a argumentar con él, solamente le recitaba la Torah, le decía, escrito está. Ezequiel 14, 16 al 11, me dice lo siguiente: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera al profeta para preguntar por mí, yo Adonai responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Adonai. Y cuando el profeta fue engañado y hablar palabras, yo Adonai engañé a tal profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad de aquel como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí y se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, yo sea por Dios, dice Adonai el Señor. Amén. Moisés abogaba por el pueblo de Israel, de acuerdo a las promesas que Hashem le había hecho. No nos olvidemos nunca que Adonai nos va a probar, nos probará muy seguido para que nosotros nos demos cuenta en quién estamos confiando. Amén. El Devarim de Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás.
Y Deuteronomio 13, 1 a 6, cuando se levantare en medio de ti profeta o perdón, gracias. Perdón, la gripe no me quiere dejar, pero voy a luchar nomás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y si vamos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduviese, y así quitará el mal de medio de ti. Amén. Amén. También en el Vieja encontramos advertencia al respecto. Ella porción la leyó, pues, el Vieja dice en Gálatas 1, 6 a 9, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Mashiach. Están siguiendo un evangelio diferente, una mesura diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que, a propósito, distorsionan la verdad acerca de Mashiach. Si alguien, ya sea los ocho o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, o sea anatema. Fuerte, ¿verdad? Pero muy cierto, porque así como a 100 se prueba, el mundo también te prueba con estas cosas, con estas sensaciones, con estos profetas, con estos líderes. Se prueba el mundo para que caiga nuevamente en sus redes y se olvide de Dios, de Israel. Amén.
debemos de tener mucha sabiduría, amado, para poder visualizar esta verdad que estamos hoy acá abrazando, amado. Amén. Y para concluir, quiero compartir, como siempre me gusta, la importancia de la humildad. La humildad se puede mostrar en la paciencia y guardar silencio. La falta de humildad es una manifestación de un vacío espiritual como emocional también. Hay una historia de un rabino, quizás alguna ya la conocen, que decía: caminaba yo con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabe que es una carreta vacía si aún no la hemos visto? Entonces, mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta está, mayor es el ruido que hace. Entonces, me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuno, violenta a veces, presumiendo de lo que tiene, de lo que sabe, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente. Tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste, amados, en callar vuestras virtudes y permitirle, además, que las descubran. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Shabbat Shalom. Damos gracias a los que están conectados por Instagram. Agradeciendo de antemano que pueden hacer sus comentarios, darle like para que en el futuro seamos mucho más. Shabbat Shalom.